Vamos a reflexionar un poco sobre todo lo que ha pasado y entenderlo mejor. Y les vamos a ofrecer ahora un análisis diferente, otra mirada de la Dana, de alguien que no solo es de esa tierra, de Valencia, también damnificado, por cierto. Ha cubierto desde la pantanada de Tous de 1982 casos, no podemos decir similares, pero tragedias naturales más o menos parecidas. Ferran Garrido, ¿qué tal? Compañero y es periodista de esta casa. Hola, Buenos Ferran. días, Marta, ¿qué tal? Bueno, sé que para ti es complicado estar aquí, pero necesitamos que nos ayudes a entender lo que ha pasado. En unos minutos se va a producir la visita de los Reyes a dos municipios, a Chiva y Paiporta, y yo quiero que expliques a la audiencia el significado de estos dos municipios, porque es muy simbólico, ¿no? Sí, geográficamente son muy representativos de las zonas más afectadas. Chiva está en la parte alta del Barranco del Pollo, que es el que ha organizado en gran parte toda esta situación, y luego la otra población está en Horta Sud de Valencia, muy cercana a la capital de Valencia, se la está considerando zona cero por el nivel de afectación. Entonces podríamos decir que aunque hay distancia entre las dos poblaciones, pero son dos zonas muy representativas de lo que puede ser esta tragedia. Hablabas del Barranco del Pollo. Cuéntanos exactamente dónde están ubicadas dentro de ese Barranco del Pollo, qué localidades atraviesa y por qué ha sido clave en esta tragedia. A ver, hay que entender que geográficamente Valencia, con la comarca del Horta, sobre todo del Horta Sud, de la Huerta Sur, y luego también de un poco más al sur la zona de la Ribera, sobre todo la Ribera Alta, es una zona que se sitúa debajo de unas cadenas montañosas, en algunos casos muy verticales. Los barrancos, cuando bajan llenos, bajan muy deprisa y con mucha agua. Uno de ellos es el Barranco del Pollo, que además atraviesa Chiva por la mitad, que acaba atravesando prácticamente todos los pueblos de la zona cero, Paiporta, Benetús, Sedaví, y acaba desembocando en la Albufera para que ese agua llegue al mar. Podríamos estar hablando de un barranco de una longitud de unos 60-70 kilómetros, pero en algunos casos con desniveles muy pronunciados. Eso hace que el agua coja mucha velocidad y en algunas zonas, sobre todo donde se ha canalizado para atravesar poblaciones, ese agua además gana muchísima fuerza porque se comprime en las zonas canalizadas. Esto es lo que ha ido sucediendo. Hay más factores aquí, porque cuando hablamos de que Utiel se inunda no es por el barranco, es por un río, es por el río Magro que en cabecera desborda, con todo el problema que va a llevar eso después aguas abajo en la zona de la Ribera Alta, Carlet, la Alcudia y Algemesí, antes de desembocar en el Júcar. Es que aquí tenemos varios ríos, tenemos el Júcar, tenemos el río Magro que estás diciendo, claro. Tenemos esos barrancos, en el caso de Chiva está pegado a las montañas, entonces ese barranco es muy vertical, claro. Y luego va arrastrando, y cuando pasan estos cauces por distintos municipios, claro, el cauce no es igual de ancho, en algunos claro. Es más estrecho y desborda antes. Mira, ¿no? hay un ejemplo clarísimo, que es el río Magro. El río Magro baja en esta ocasión baja con mucha agua desde Utiel, fijaos lo que ha pasado en Utiel, toda ese agua baja hacia la zona de la Ribera Alta con distintas anchuras en el cauce. Cuando llega a la localidad de Carlet, a ver, a lo mejor estoy exagerando, pero quizá tenga 1 kilómetro de ancho el cauce. Es muy ancho. Es muy ancho, ¿de acuerdo? Y se ha llevado por delante un puente, el puente que va al polígono, pero cuando llega 3 kilómetros más abajo, ya casi con un cauce plano completamente, llega a la localidad de la Alcudia y se comprime en un puente de una salida de la autovía de la A7 que a lo mejor tiene 100 o 150 metros de anchura. O sea, pasamos casi de 1 kilómetro a 100 de cauce. Más o menos. Por eso se provoca el desbordamiento de una de las localidades que, aunque esté más al sur y sean un poco quizá las localidades olvidadas, ha quedado prácticamente arrasada, que es la localidad de la Alcudia. Lo que queda claro es que no aprendemos de la historia, porque esto no es la primera vez que ocurre, a lo mejor no con estas dimensiones, pero hablábamos desde 1982 otras tragedias. Lo que podía haber pasado en Valencia si no se desvía el cauce del Turia podía haber sido también un auténtico drama. ¿Por qué no aprendemos de la historia? Porque hay registro ya desde la Edad Media de que hay gotas frías y estas cosas pasan, ¿no? A ver, estos días estaba buscando datos en libros antiguos, en los libros de cortes, escritos muy antiguos. Siglo XV, hablamos, sí, ¿no? Por la ahí. Historia del antiguo Reino de Valencia, pues efectivamente hay referencia a este tipo de inundaciones. Tampoco tengo datos de con qué magnitud. A ver, hay que pensar que la Ribera y el Horta son zonas de inundación, por definición. El río todo te lo da, pero todo te lo quita. Claro, hay muchos agricultores porque es una zona muy fértil. Claro, y la tierra es muy fértil precisamente porque el río en sus inundaciones ha ido depositando lodos, ha ido depositando barros y esto hace que la tierra se enriquezca y por eso son zonas con mucha potencia agrícola. Claro, el problema es que son zonas donde los pueblos están construidos donde están, a lo mejor no deberían estar situados junto a los barrancos, aunque claro, las ubicaciones son históricas, no puedes cambiar una ciudad entera de sitio, pero hay que ser muy conscientes
desde donde están. Me decías, ¿no hemos aprendido? Quizá la pregunta fuera para los técnicos, para los ingenieros, para expertos medioambientalistas, para expertos en arquitectura y en ingeniería, pero yo creo que hemos aprendido poco, porque yo ya te digo, mi primer recuerdo en primera persona de una inundación fuerte fue la pantanada de Tous del 82. Desde entonces he estado metido prácticamente en todas por motivos profesionales o personales, viviendo allí. Repetimos errores, repetimos errores. ¿Qué se puede hacer? Porque estábamos hablando de desviar cauces, poníamos el ejemplo del Turia, de limpiar esos cauces, por supuesto. Creo que también tienes algunas otras ideas, ¿no? Hablabas de presas de laminación, en fin, algunas otras cosas que quizás se puede hacer y, por favor, que aprendamos de esta catástrofe, ¿no? Mira, estos son casi impresiones personales, como observador, este oficio nos permite el ser observadores de muchas cosas. A ver, en los ríos que bajan con muchísima velocidad, desde la época de los árabes, los asuds, esas pequeñas presas de laminación han controlado muy bien el cauce de los ríos. Hablabas de balsas también, claro, que hay balsas, ¿no? Claro, esas balsas. Luego, cuando te acercas a las zonas urbanas, quizás sea importante el hacer zonas permeables, que no haya tanto cemento. Zonas permeables que tengan capacidad de absorción, porque si toda la ciudad es de asfalto y cemento, es prácticamente imposible que ese agua... Y luego, en los alcantarillados, habría que hacer como se hizo en la ciudad de Valencia, con el plan del 57, que además se desvió en el plan sur todo el río Turia, que sería otro de los grandes protagonistas de toda esta historia. La ciudad de Valencia esta vez se ha salvado por las grandes balsas de desagüe que hay debajo y por el plan sur que desvía el agua. Entonces yo no sé si a veces canalizar está bien o no, deberían hablarlo los expertos, pero muchos de nosotros allí pensamos que aparte de las canalizaciones, a lo mejor está bien los desvíos, que no deberían atravesar los cascos urbanos algunos barrancos de este tipo, como por ejemplo el tristemente famoso estos días Barranco del Pollo, que se ha llevado por delante prácticamente 6 o 7 localidades del Horta Sud. Ha quedado claro, Ferran, gracias de verdad por esta mirada diferente. Ahora entendemos por qué incluso en Paiporta, uno de los municipios zona cero, lo estamos llamando más afectados. ¿Atravesado por la mitad? No, atravesado por la mitad, pero es que encima caían unas gotas minutos antes de que llegara toda la riada y toda esa fuerza. Mira, por ese barranco, ¿no? Te puedo contar una anécdota personal de una persona a la que conozco, porque después de muchas horas conseguí contactar con ellos por teléfono. Viven en la zona de Sedaví, justo detrás de la gran área comercial de esta zona. Recordad la imagen de la pista de Silla completamente llena de coches con los centros comerciales detrás. Aparcó enfrente de su casa, lo que tardó en cruzar de una acera a otra para entrar en su casa. Cuando bajó del coche tenía el agua por el tobillo. Cuando llegó a la puerta de su casa, que pueden haber pasado 15 segundos, tenía el agua por la cintura. Esto pasó en Sedaví. Y ya que hablo de Sedaví, permíteme robaros 30 segundos. A ver, las ayudas se están canalizando a la zona cero. Es muy importante que se haga porque ha sido una zona muy castigada, pero pensemos a la hora de regular y de distribuir las ayudas que hay muchas más zonas, que son más lejanas, que estamos hablando de Paiporta porque la tenemos muy cerca y, Dios mío, no quiero pensar lo que está pasando en Paiporta. Bueno, quiero hablan pensar, de escenarios de guerra. Lo sabemos, Total, escenario de guerra, horrible. pero nos podemos ir, por ejemplo, a Aldaya, que está un poco más alejada. No nos olvidemos de Chiva, no nos olvidemos de Utiel, no nos olvidemos hacia el sur de los pueblos de la Ribera, Algemesí, la Alcudia, zonas que han quedado absolutamente arrasadas y donde la ayuda está llegando muy poco, porque los voluntarios llegan andando a localidades como Paiporta. Ahora viene otra vez claro, alerta. Queríamos hablar también contigo, Ferran, del tema de los voluntarios. Vamos a ver algunas imágenes porque sabes que una de las noticias del día es que se ha restringido por la propia seguridad, ojo, de los voluntarios, su acceso a 12 de los municipios, algunos los estás nombrando, porque hay amenaza de nuevas lluvias, ¿no? Claro. Mira, lo peor que se puede hacer en esta ocasión, en estas ocasiones, en cualquier catástrofe, en zona de conflicto, lo peor que se puede hacer es actuar como un pollo sin cabeza, porque la desorganización solo lleva a generar caos, y el caos puede tener muchas complicaciones. Es que algunos voluntarios, bueno, que son esenciales, pero tienen que entender también que en este momento, si les dicen que no, las propias autoridades es por algo, Tengo un gran ¿no? amigo experto en emergencias que dice que a veces la buena voluntad no sirve para nada. No obstante, esto no quiero desmovilizar a nadie, antes al contrario, hacen falta todas las manos posibles, pero hay que canalizarla bien, porque si concentramos todo el voluntariado en una zona, el resto de zonas afectadas se van a quedar sin manos que echen una mano. ¿Por qué se restringe hoy? A ver, porque hay alertas de la EMET que pueden complicar mucho la situación si se producen de repente precipitaciones de 60 litros por metro cuadrado sobre una de las localidades afectadas. Que ya tienen el alcantarillado a tope, los cauces a tope, claro, y que a ver cómo evacuamos todo ese agua, solo hace falta ¿no? que aparte de la población haya 30.000 voluntarios más. Ahora bien,
esa ayuda, cuando ahora no se puede entrar en 12 localidades, siempre coordinado con las autoridades de protección civil, se puede desviar hacia otras localidades que también están afectadas y donde a lo mejor la alerta meteorológica sí permite llegar de una forma organizada. Hoy se está haciendo con 2.000 voluntarios a través de esos autobuses que está organizando la Generalitat. Y el resto de voluntarios a lo mejor se puede desviar hacia las zonas de la ribera, como te decía, localidades como Algemesí, localidades como la Alcudia, que necesitan muchísima ayuda porque prácticamente no ha llegado. Tengo en la cabeza ahora la entrevista que le hicisteis ayer aquí en el canal al alcalde de Aldaya. Sí. Yo estaba en la redacción y se me saltaron las lágrimas, porque decía, por favor, que llegue la ayuda, porque hay municipios donde no está llegando. Y esto tiene que pensarlo desde las autoridades, los gestores de la situación de emergencia y, por supuesto, también el voluntariado. Ojo con Aldaya, quiero que hablemos y nos detengamos un momento en ese municipio, porque tal vez ustedes no lo sepan, pero ahí hay uno de los centros comerciales, posiblemente los más grandes de España, el de Bonaire, donde ahora están trabajando a destajo las fuerzas de seguridad, en concreto en ese centro comercial y en ese parking. Ferran. A ver, el centro comercial es un centro comercial de creación moderna. Hablo de memoria, hablaría de a lo mejor 20 años. Es una superficie muy grande, muy mediterránea, las tiendas al aire libre, luego tiene una zona recreativa. Tiene una zona como de outlet, tiene cines, restaurantes, tiene grandes outlets, tiene una zona recreativa, tiene una zona de gastronomía, están presentes las grandes superficies del mundo del deporte, del mundo de la moda, absolutamente. Tiene un gran parking en superficie y tiene un parking que creo recordar tiene 2 niveles, que es subterráneo. Estamos hablando... Con miles de plazas, 5.700. Pues te diría que 5.700. 5.700. Menos mal que la Dana, dentro de lo malo, ocurrió un martes, si no un fin de semana, ¿no? ¿Sabes lo que creo que pasó? Y esto deberíamos también aprenderlo de esta historia. Creo que mucha gente que estaba en el centro comercial, trabajadores incluidos, intentaron salvar sus coches. Y los subterráneos, en caso de inundación, son una trampa mortal. Eso tenemos que aprenderlo. También hablábamos de desviación o no, de cauces a nivel hidrográfico, pero ojo, mirando a otros países con catástrofes naturales, hablamos de Chile, de Japón, por ejemplo, que sufren terremotos. A los chavales se les educa en las escuelas desde pequeños cómo actuar en este tipo de situaciones. Los edificios están preparados. Aquí todos los parkings, no sé si a lo mejor hay que hacerlos en primeras plantas, lo mismo estoy diciendo una barbaridad. Educar a la población en saber cómo deja el coche. Se han convertido en trampas mortales, ¿no? Los parkings, los pasos subterráneos. Qué trampas hemos visto estos días en imagen los compañeros de allí del Centro Territorial de Valencia y los compañeros de informativos desplazados desde aquí, que chapó por ellos porque el trabajo es ingente. Un trabajo increíble. Nos han mostrado imágenes de pasos subterráneos completamente anegados y llenos de coches. Hay pasos subterráneos que en algunos sitios pasan por debajo de los barrancos. Estamos por debajo de las vías del tren. Es que eso es una barbaridad. Son muchos metros hacia abajo. Este es el problema. A lo mejor tenemos que replantearnos nuestro planteamiento urbano. Hablabas de parkings en altura. A ver. Existen, ¿eh? No estoy claro que diciendo existen, no es nada nuevo. Esto no es un invento de ahora. No es nada nuevo. Hay. De hecho, en muchas ciudades se han sacrificado los parkings en altura porque son feos. Porque, claro, ver coches o ver un tocho de finca en medio de una plaza, a lo mejor hay que replanteárselo, porque hay zonas que no son inundables. Hombre, pero sobre todo en zonas como estas, donde, perdón por el dicho, pero llueve sobre mojado, correcto. ¿no? No es la primera vez. ¿Qué es lo que puede pasar hoy, además? Y tenemos experiencia acumulada, ya te digo yo, en mi memoria, activamente desde el año 1982. Circunstancias distintas, aquello fue el Júcar, fue una presa rota, pero al final el agua es la que es, y el agua siempre va hacia donde estuvo, y es muy fácil saber cuáles fueron los caminos del agua. Los geólogos, los expertos en medio ambiente, los ingenieros lo saben perfectamente. Entonces yo creo que hay que replantearse muchas cosas, y sobre todo aprender una lección, que yo creo que muchos de nosotros, habitantes del Horta, de la Ribera, he cubierto inundaciones en Castellón, en la zona de La Plana, en la zona de Benicàssim, en la zona de Benicarló. A ver, nosotros lo hemos aprendido, pero muchos no lo han aprendido. Bueno, Ferran, y perdona el matiz, lo aprendemos hoy. Eso es lo que te iba a decir. Pero se nos olvida mañana. Eso es lo que te iba a decir. Se nos olvida mañana. No nos sirve de nada el crujir de dientes cuando estamos con el barro al cuello. Hay que actuar después. Y actuar no solo es reconstruir viviendas, que lo es. No solo es reponer vehículos, que también lo es. Actuar es prevenir. Y la prevención
en igual que en los incendios o igual que en cualquier catástrofe natural, es absolutamente fundamental. Es absolutamente fundamental porque hay circunstancias que se repiten. Y hay circunstancias que se repiten y, por lo tanto, podemos estar preparados. Que luego acertemos o no, o que luego los expertos acierten o no, es otra cosa. Pero, evidentemente, la prevención es fundamental. Y no solo la prevención desde arriba, sino también la formación a la población para que sepa lo que tiene que hacer. Claro, tú puedes saber lo que tienes que hacer, pero si tú recibes una alerta a las 7:30 de la tarde, cuando hay un palmo de agua en la calle, es muy complicado que tengas capacidad de reaccionar. Mira, decimos que qué bien que era martes. Afortunadamente era martes, porque los centros comerciales podían estar mucho más llenos. Estamos hablando ahora del de Aldaya, ya veremos qué pasa. Pero, ¿qué pasa con los supermercados? La gente compra por la tarde. Hay parkings subterráneos en los supermercados. A ver, si las alertas se hubieran gestionado de otra manera, y estoy siendo suave porque creo que es momento de ser prudente y no de otras cosas, a lo mejor las circunstancias habrían sido distintas. Tenemos que aprender tanto de todo esto, Fran Garrido, gracias de verdad, porque yo creo que nos has ayudado a los que no somos de allí a ubicarnos y a entender un poco mejor lo que ha pasado. Gracias. Se podría hablar mucho más, sobre todo miren los mapas, vean geográficamente cómo es aquella zona y quiero utilizar un símil que utilizo mucho esta semana cuando me preguntáis los compañeros. Imaginaos un embudo cortado por la que pueden acceder a las zonas de catástrofe. Hay medios especializados en entrar en zonas de conflicto y estos medios tienen que tener la posibilidad de reaccionar. Ferran, gracias, de verdad. Un abrazo a todos y un abrazo a mi gente y nada, seguiremos informando. Y gracias, de verdad, porque tú también eres uno de los afectados. Bueno, mi historia no es importante en este caso, la historia importante sobre todo es la de las personas que no van a volver a poder contar su historia. Gracias, Ferran.